Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Gedental en el que hablaremos de tradición familiar en odontología, de la que sabe muy bien Simón, ¿a que sí? Sí, por suerte y por desgracia, sí. No, es broma, por suerte. Sí, sí. Y de la que sabe muy bien también nuestro invitado de hoy, Andrés Sánchez. Hola, Andrés. Hola. Él es odontólogo especializado en implantología oral y estética dental y, como Simón, también trabaja con su padre en la clínica. Así que la primera pregunta es súper clara, Andrés. Bueno, lo primero de todo, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por invitarme. A ti por venir. ¿Tú quisiste siempre, o sea, quisiste seguir los pasos de tu padre y dedicarte a la odontología o tenías en mente otras opciones? Pues la verdad que no lo tuve muy claro desde el principio. De hecho, mis primeras opciones eran piloto militar. No tiene nada que ver. O incluso piloto comercial, ingeniero aeronáutico, o sea, tenía varias opciones. De hecho, fue como una promesa personal que me hice, que fue que si las notas daban para entrar en la universidad pública, haría odontología. Así fue y acabé haciendo... Bueno, ni tan mal, ¿no? Así que fue más un reto que una, digamos, algo que tuviese pensado desde el inicio. ¿Y tú, Simón, en tu caso? Yo en mi caso, a mí me hubiera gustado hacer medicina, que siempre es lo que más me gustó. Mis padres, los dos son médicos también. Mi padre es médico estomatólogo y mi madre médico y dentista. O sea que al final acabé por un lado y por otro haciendo odontología, que también me gusta. Pero bueno, no era mi primera opción, pero bueno, por tradición familiar, porque tenían clínica y luego, pues bueno, obviamente sería más sencillo una vez terminada la carrera poder ponerme a trabajar y también poder aprender de toda la experiencia y el bagaje profesional que tienen, que al final eso es impagable. Sí. ¿Y creéis que, por ejemplo, cuando, pues en vuestro caso no, porque ya me lo habéis respondido, pero en otras personas pesa más la tradición de decir, venga, pues voy a seguir los pasos de mis padres, que son odontólogos, tal, a los intereses propios de uno mismo? Yo creo que es una profesión muy familiar. De hecho, la mayoría de los dentistas que yo conozco tienen algún familiar que ha sido dentista. Es más frecuente ser hijo de un dentista que empezar de cero, en la profesión. Eso se ve mucho menos. Sí, por ejemplo, Paula, que estuvo el otro día con nosotros, que está estudiando cuarto de odontología, que no tiene ningún familiar y siempre quiso hacer odontología porque, bueno, nos había contado que había llevado ortodoncia y pasó mucho tiempo en el dentista y que al final le gustó todo el tema, cómo estaba organizado, el saber sobre temas dentales y al final acabó haciendo odontología por su propia experiencia de pequeña de lo que vivió. O sea, que hay casos de todo tipo. Es verdad. Yo en mi caso fui un enamorado tardío de la profesión. Sí. Esto es algo que no mucha gente lo sabe, pero yo no llegué a pisar la clínica dental de mi padre hasta cuarto de odontología. Es algo increíble y que la gente no se lo puede creer, pero es verdad que nunca llegué a ir. Mi padre hizo mucho hincapié en que mi hermana siguiese sus pasos y mi hermana al final tomó la decisión de no hacerlo y sin embargo conmigo tomó la otra postura que es, digamos, no mencionar ni siquiera el tema. Dejarte hacer. No aparecí por allí hasta cuarto de odontología y al final acabé enamoradísimo de la profesión. ¿Y cómo describirías, a ver cómo decirlo, la dinámica de trabajar con tu padre? Pues complicado. Es como... están las dos caras de la moneda. Hay una parte que es bonita porque es tu familia, sigues el legado, pero la convivencia a veces hay un poco de fricción. Entonces, Simón estará de acuerdo conmigo que a veces es complicado. No solo de cara a tus padres, a tu familia, sino de cara a los pacientes. Claro. Porque están acostumbrados a que sean tratados por los padres. Entonces ya vas con que tienes que partir del nivel de aquí, ya no de medio. O sea, ya igual que tus padres o más, porque si no, no te van a aceptar. Entonces yo me acuerdo cuando empecé a ir a la clínica después de terminar la carrera, que me decían, tú que eres el hijo, ¿no? Eres el hijo de, el hijo de, hasta que tuviste que demostrar que ya no eres el hijo de solamente, sino que tú, por supuesto, y por tus propios medios ya podías hacer los trabajos perfectamente, pero esa barrera de romper con los pacientes es complicado. Es complicado porque, bueno, te están analizando todo. O sea, es una presión por parte de los pacientes grande. Y me imagino que también vosotros tenéis la presión de, joder, perdón,
mi padre ha llegado, mi padre ha llegado hasta aquí. Claro. Mi padre ha llegado hasta aquí, yo tengo que llegar hasta aquí o incluso más, ¿no? Claro, pero te quieren posicionar a ese nivel desde el minuto 1 en el que tú has acabado. No, antes de terminar ya. Estás, entre comillas, compitiendo con una eminencia que lleva una trayectoria de 40 años y tú sales desde el punto de partida y quieren que tú estés al nivel. Pues es algo imposible. Sí, yo me remonto incluso ya primero de carrera. O sea, ya no te digo una vez empiezas a trabajar. Pero claro, estudiaron lo mismo que tú. Saben de qué va la asignatura. No puedes decir, no, esta asignatura es muy difícil, porque te dicen, no, yo la estudié y sé de qué va. O sea, ¿qué me vas a contar? O sea, tú tienes que sacar las notas porque lo puedes sacar, tienes capacidad y tienes que esforzarte para ello. No me cuentes milongas, que sé de qué va esto. No es como otra gente que pueden llegar a casa, lo típico, no, suspendidos porque el profesor me tiene manía o es muy difícil. Sí, lo típico. Sí. Y claro, y no tienen referencia de poder rebatir. Aquí no, aquí mira, porque veían los apuntes, veían lo que estaba estudiando y ellos estudiaron lo mismo y saben de qué va. O sea, que ahí no hay trampa ni cartón. Y nosotros pasamos de deja la carrera porque a ti la odontología no te gusta. Ya he comentado que no fui hasta cuarto de carrera. Nunca en mi vida. Bueno, había ido a la clínica alguna vez, pero nunca a ver o a trabajar, nunca hasta cuarto de odontología. Entonces mi padre pasó de deja la carrera porque a ti esto no te gusta, porque tú aquí nunca has venido, a amar la profesión y hablar tanto del tema de no se puede hablar de odontología en casa. Entonces, siempre hemos sido una familia de extremos. Sí. Complicado, porque al final siempre acabamos hablando de odontología de una manera o de otra. Aunque lo intentas, incluso con compañeros, acabamos hablando de dientes, aunque no lo quieras. Sí. Pero bueno. Y en el día a día, a ver, ¿cómo separáis esa relación familiar de lo laboral? Es muy complicado. Yo creo que o no se habla absolutamente nada del tema, como si fuéramos extraños que nos dedicamos a otras cosas, o en el momento en el que empieza el tema ya empiezan las fricciones. Sí, opiniones distintas, interpretaciones distintas, formas de trabajar totalmente distintas, épocas distintas, pacientes distintos. O sea, hay muchas variables. Mercados distintos. Mercados distintos, evidentemente. Sí, nuevas tecnologías. Es decir, hay un cambio también generacional que entiendo que ocurrirá en todas las profesiones, no solo en la nuestra. O sea, todos estos avances, nuevos tratamientos, nuevas técnicas, que al final hay que estar actualizado, sobre todo en la medicina. Y estamos continuamente haciendo cursos de reciclaje, de formación y demás, precisamente para mantenerte al día. ¿Y cómo podéis solucionar esas rencillas que puedan surgir? Por ejemplo, él quiere hacerlo de una manera y vosotros queréis hacerlo de otra. Al final, ¿quién gana? El que se pone más burro. No. El que llame a mi madre antes. Mi madre es el árbitro. Y el árbitro siempre va conmigo. Bueno, entonces yo no tengo árbitro. Jolín. Yo tengo 2 jueces. Es verdad, claro. Claro, es que son dos estos diferentes. Sí, al final somos tres, a veces cada uno, somos 3 y cada uno con una idea. Y si el árbitro tiene dudas, entonces entra el VAR. Y el VAR es mi hermana, que tampoco es dentista. Ya, pero ¿y la hermana con quién va? La hermana tira un poco más hacia mí. Mi padre ya tiene peso suficiente y poder suficiente. Los demás van todos conmigo. Pero a ver, por ejemplo, jolín, vosotros tenéis una idea que estáis enfocados en esa idea. Sí, suele pasar. ¿Cómo convencéis a vuestro padre? Porque, jolín, al final ellos han vivido de una manera, han conocido la odontología de una manera, vosotros ahora con las nuevas tecnologías la estáis conociendo de otra, aunque ellos también, evidentemente. Pero claro, al final es complicado. Yo lo diferenciaría en 2 partes. Una, la parte más clínica, que por ejemplo una técnica nueva o que yo haya ido a aprender a un sitio que la quiera incorporar y demás, ahí por lo general no me ponen, nunca me pusieron ningún problema. Es más, me animaban a mejorar eso a nivel clínico, porque a lo mejor era algo que no estaban haciendo y que es una novedad, y me animaban a irme a formar y a poder implementarlo. O sea, por esa parte sin ningún problema, porque es algo científico, algo avalado, que va a ser una mejoría para el paciente. Luego está la parte de gestión. Ahí sí que ya puede haber más discrepancias. Claro. Que uno quiera hacer esta inversión, el otro no. Que uno quiera organizar la clínica de esta manera y el otro de la otra. Entonces ahí sí que ya hay un poco más de conflicto, quizás en la parte de gestión más que en la de tratamientos con el paciente. Entonces ahí es complicado, hay que diferenciar un poco
quién es un poco el director de orquesta, quién va a ser el que continúe la clínica, diferenciar bien los roles para no interferir, aunque al final acaban interfiriendo, o sea, uno con otro, porque al final la confianza da asco. Sí, no, totalmente. Y no, al final, esa aunque frase digas es 1000 veces supercierta. que nos interfiere en esto y en lo otro, se acaba metiendo tanto por un lado como por otro. Sí, sí. Y, por ejemplo, con la incorporación de las nuevas tecnologías, ¿notáis que ellos a lo mejor han sido más reticentes a incorporarla o que han visto que sin tecnología no somos nada? ¿O habéis sido vosotros los que le habéis convencido de no, hay que incorporar esto, esto y esto? Sí, yo en mi caso lo he vivido, siempre estuvieron siempre a la última incorporando tecnología, novedades técnicas y demás, entonces yo desde pequeño ya viví eso, entonces al final fue continuar un poco lo que ellos hicieron y siempre me animaron a si va a beneficiar al paciente o al funcionamiento de la clínica, adelante, o sea, en ese sentido ningún problema, incluso por invertir en maquinaria o en eso, nuevas tecnologías, nunca hubo ningún problema. Eso también es una ventaja, el poder tener ese respaldo para poder invertir en ciertas cosas que a lo mejor si empiezas de cero no lo tendrías. Y tendrías que buscarte un poco la vida y tampoco tendrías la experiencia previa de si esto funciona, si esto no, los problemas que puede dar, que si no tienes esas referencias estás un poco perdido a lo mejor. ¿Y en tu caso, Andrés? Bueno, mi padre es profesor titular en la universidad desde hace muchísimos años, entonces siempre ha estado en contacto con la tecnología y siempre ha sido siempre ha incentivado que consiguiéramos tecnología y la aplicáramos en la clínica, pero sí que es verdad que mi padre siempre ha estado apoyando, pero también ha sido un ancla, es decir, es algo que te pone los pies en la tierra para que no te pases. Es decir, sí, vete toda la tecnología, pero acuérdate de que esa tecnología tiene que tener un fin. Claro, que es algo que en la odontología cada vez menos, pero ha habido una época en la que se hacían cosas digitales por hacerlo digital, incluso cuando se complicasen más los flujos de trabajo. Nosotros siempre hemos estado muy en contra de eso. Flujos de trabajo digitales siempre que mejoren el flujo tradicional, es decir, que mejore la eficiencia, no por el hecho de hacer digital, o sea, no es un fin, es un medio para conseguir una mejor odontología. ¿Y qué habéis aprendido vosotros de vuestro padre, bueno, de tus padres en general, y ellos también de vosotros? Porque aunque vosotros seáis más jóvenes, jolín, al final también tenéis una experiencia. Yo creo que lo más importante que he aprendido de mi padre en la odontología es a lidiar con las complicaciones, a solucionar complicaciones y a lidiar o manejo del paciente. Cómo tratar estos casos, porque cuando todo va muy bien, todo es fantástico y es fácil, pero sabemos que es una profesión médica y que a veces las cosas se complican y la parte biológica sale cuando menos te lo esperas. En esos casos es en los que yo me he apoyado y me sigo apoyando en mi padre para todo el caso de solucionar complicaciones, no solo de la parte técnica, sino también de la parte de manejo del paciente. Tanto es así que a veces digo, papá, ve tú. Esto se ha complicado. Y comodín de la llamada. El GBR de toda la boca estaba fantástico, pero se ha complicado. Mejor intenta ver si lo cuentas tú. Habla con él a ver qué te dice. Sí, estoy totalmente de acuerdo que eso, al final el aprender de los errores, por así decirlo, son errores con que no sean a propósito, sí que se complican, como estábamos comentando, las cosas, y el poder saber decir, mira, cuidado con este tipo de paciente o con este caso, que puede ocurrir esto que estás viendo, o sea, tener eso, pues 35 años de experiencia en fracasos y éxitos, eso es una información súper valiosa que no te enseña en ningún lado. Y eso quizás pues es lo que más te ayuda a formarte como profesional, a crecer profesionalmente, a quitarte miedos también, para que veas, pues bueno, puede pasar esto, pero esta es la solución a eso. O sea, cuando te pase, que ya tengas esos recursos y esa experiencia que ya tienen ellos. Y también a lidiar con los pacientes, el trato al paciente, el saber manejarte en casos complicados, pacientes conflictivos y demás, que eso, al final, obviamente, en el día a día te vas curtiendo con esos pacientes, pero si ya tienes una experiencia previa, pues mucho mejor. Porque siempre se habla mucho de la experiencia, ¿no? En general, no, porque la experiencia es muy importante, pero nunca se llega a matizar exactamente en qué es importante. Claro. Y en la odontología yo creo que la parte más importante que te da la experiencia es los resultados. Es decir, tú ves algo en la situación A y el saber que en la mayoría de las ocasiones se va a convertir en B te da muchísima ventaja.
tanto lesiones que veas en la boca, tema de prótesis de complicaciones, la evolución, el ya haberlo vivido antes es un antes, o sea, es el todo. Entonces, el tener una persona al lado que sabe cómo va a ser la evolución de una cosa, digamos que te da luz en todo el proceso y te ganas muchísimo en tranquilidad. Sí, y la otra pregunta, ¿qué aprendieron ellos de nosotros? Bueno, también aprenden en el día a día. Al final, pues yo, por ejemplo, me formé fuera, tú también. Todas esas ventajas que nos permitieron irnos a formar fuera gracias a que ellos estaban llevando la clínica y nos han pues permitido formarnos de una manera al final privilegiada, por así decirlo. Claro, tú luego traes todos esos conocimientos a casa y los aplicas en la clínica. Ellos también aprenden de eso, cómo funcionan las cosas en otro país, técnicas nuevas, tecnología nueva, todos los avances que hay a día de hoy a nivel pues, de gestión, medios digitales, marketing, ya no solo a nivel clínico, sino a nivel de gestión de empresa. Estamos, por suerte y por desgracia, más a pie de calle viendo la sociedad actual. Cambió mucho, los tipos de pacientes que venían antes no tienen nada que ver con los que vienen ahora, son mucho más exigentes, más desconfiados, vienen con mucha más información, a veces no real, pero vienen informados y desinformados por las dos partes. Entonces de eso también aprenden bueno, pues al final son dos generaciones distintas que todos tienen su parte buena y su parte mala, y la experiencia de una con la experiencia de otra yo creo que hace un combo muy bueno para una clínica. Yo veo también con los pacientes, la verdad que yo tengo unos pacientes maravillosos, el 99% de ellos, pero sí que se ve que da la sensación como que la profesión era una profesión más respetada antes. Ahora no. ¿Consideráis que no está tan respetada? Yo creo que es un respeto diferente. Antes... ahora te cuestionan más. Sí, pensabas dos veces a la hora de cuestionar antes médico. Ibas al médico y te decía... Sí, es que ahora se cuestiona. Sí, en general todo. Antes te decía, mira, tienes esto, tienes que tomarte esto o hacer este tratamiento. Decías, pues amén. Claro, pero porque ahora nos creemos que lo sabemos todo. Sí, hoy como entrar en Google y decir, mira, pues yo creo que a lo mejor que vi un artículo que es mejor que me hagas esto. Y digo, bueno, pues... pues si lo has visto, ya está. Ayer, por ejemplo, sin ir más lejos, hablábamos de un tema de seguridad de los anestésicos y buscábamos lo mismo en Google, y yo lo buscaba en el ordenador de la clínica y la paciente lo buscaba en su móvil, y el móvil decía lo contrario que en el ordenador de la clínica. Claro. Y decía, no, porque fíjate lo que dice Google. Ya, pues mira lo que dice mi Google. Sí. Claro. Sí, que al final, si tú vas a un profesional, das por hecho, bueno, deberías dar por hecho que sabe más que Google. Que vas a ver más y que te va a ofrecer lo mejor para ti. Porque Google da una información general. Tú eres un paciente único, con tus propios problemas y tus propias características. Google no va a saber lo que tienes tú exactamente. ¿Y algún consejo que, bueno, ya sea cuando estabais estudiando la carrera o ahora, que os haya dado vuestro padre, que os haya marcado, por así decirlo? Muchos. Pues empieza. En la carrera, pues estudia esta asignatura, sácatela de encima, que no te va a valer para nada luego, pero sácatela y luego ya aprenderás realmente en el día a día lo que necesitas. O sea, consejos de al final, o un poco en las prácticas de odontología, pues mira, tienes que hacer esto de esta manera, porque te van a evaluar de esta manera, lo que están buscando es un poco analizarte de otra forma, o sea, darte un poco pistas de cómo te evaluaría un profesor, porque ellos tuvieron esas mismas y saben lo que les podían pedir y lo que no. Eso a nivel carrera. Luego a nivel laboral, muchas, porque al final es una formación continua con ellos. Yo terminé la carrera y al final sí que me fui a formar fuera, pero luego también me seguía formando aquí. Empecé a poner implantes con mis padres en la clínica, yo hago cirugía principalmente. Entonces, bueno, consejitos, trucos, pues esta sutura de aquí, o si hay un sangrado, pues a lo mejor el truco de coger una bolita caliente para cauterizar el vasito que sangra. Cosas del día a día que al final te pueden sacar de un apuro, que no te enseñan en ningún lado y que son eso, pues trucos de andar por casa, por así decirlo, que te pueden solucionar un problema mayor. Y en tu caso, Andrés, algo que hayas dicho, jolín, pues cuando me dijo esto mi padre ha tenido toda la razón del mundo. Mi padre generalmente se mete más en el tema espiritual de la clínica, ¿no? Sí. Más que en las técnicas en sí, porque él ya entiende que, bueno, pues yo vengo de hacer cirugía en el Hospital Madrid, he estado en Estados Unidos, soy profesor allí también. Entonces, él
sabe que el nivel técnico es alto. Entonces, él no va tanto en la técnica en sí, sino a los conceptos en general. Por ejemplo, y concretizo, una de las cosas que mi padre dice siempre es que para probar cosas está la universidad y que en la clínica cosas que funcionen. Parece una tontería, pero cuando vienes de los programas, de los másteres, de los cursos, siempre quieres innovar y hacer cosas que está bien, pero siempre dentro de unos límites controlados. ¿Por qué? Porque lo que se puede entender un éxito para un dentista o para un investigador, a lo mejor no es un éxito para el paciente. Por ejemplo, si tú realizas un tratamiento a un paciente, véase una corona, ¿no? Una funda. Por si hay gente que no sea dentista que esté oyendo. Si tú haces una funda, pero la funda falla a los 3 años, es un fracaso. Y el paciente lo entiende como tal. Y da igual que tú hayas tallado un poco menos, o que hayas sido más conservador, o que el ajuste haya sido mejor, o que se lo hayas hecho con microscopía, o que se lo hayas hecho digital. Si esa corona se fractura, busca el resultado. A ojos del paciente es un fracaso. Entonces, el tema de experimentar y probar cosas nuevas está bien, pero dentro de los límites. Y mi padre siempre ha sido, como he dicho, es el ancla que me ponía los pies en el suelo para no patinar. Sí. Luego también, aparte de nivel clínico, nivel gestión de empresa. Por ejemplo, mi madre también con el tema de gestión de personal, cómo enfrentarte a un personal que le tengas que decir o corregir tal cosa o negociar, yo que sé, una subida de salario, bajada o lo que sea, toda esa experiencia que tienen ellos de lo que han vivido con distintos personales, tema incluso de gestión comercial, de compras, de material, de negociar con representantes, o sea, todo eso al final también pues nos los enseñaron en gran parte ellos por su experiencia de llevar su clínica. O sea, que al final, lo que comentamos en otros capítulos, aparte de dentistas, tienes que llevar una empresa, que es una clínica. Entonces, toda esa parte empresarial, pues sí que he aprendido muchísimo de mis padres, obviamente. Y bueno, perdón que te he cortado. Simplemente añadir que son negocios que son bastante complejos, porque tienes muchos productos diferentes, no es como cuanto más acotado esté el producto, más fácil de dirigir son las cosas. Tienes un producto totalmente diferente, diferentes especialidades, diferentes personas, lidias con mucha parte humana. Cada vez se ha vuelto más exigente de que, seguro que lo habéis hablado ya anteriormente, de que tienes que saber de redes sociales, tienes que saber de publicidad, tienes que saber de todo lo que tiene que ver con el marketing, tienes que saber de gestión de equipos. Es un tipo de negocio en general complejo. Entonces, en eso nos ayudan bastante. Sí, tema de impuestos, tema de gestoría a nivel empresa, o sea, todo eso. Contratos, es una bajas, o sea, es... Muchas cosas. Muchas cosas que yo me hice casi un máster de empresas en la clínica. Si lo comparas con otro tipo de negocios, por ejemplo, que tengan mucho menos producto, imaginemos, por ejemplo, una tienda que vende ABC de productos o que comercializa ABC. Tienes la parte del negocio de contratos, etcétera, etcétera, distribuidores y vender a los clientes el producto, pero no tienes toda esa parte de gestión del personal, pacientes, las propias especialidades médicas o ontológicas que cada vez se hacen más complejas. Vendes un servicio al final y encima salud, o sea que más delicado si cabe. Sí, total. Nos junta todo. Y son clínicas que abarcan mucho. Si fuese, por ejemplo, una clínica exclusiva de ortodoncia o exclusiva de estética, son clínicas más fácil de acotar, pero al ser tan vasto, a veces se hace complejo. ¿Y cómo habéis visto el cambio de roles desde que entrasteis a la clínica hasta ahora? Quiero decir, si os han... a medida que habéis avanzado en experiencia, si os han puesto un poquito más de... Venga, un poquito más de... Tengo más confianza en ti, entonces ya puedes hacer esto, tal. ¿Cómo ha sido ese proceso? Sí, obviamente, o sea, al principio no es un examen continuo, pero sí. Te están controlando, pues bueno, cómo hacer los tratamientos, cómo tratas al paciente y demás. Luego ya cuando
ya van viendo que te desenvuelves perfectamente, pues también les da a ellos una gran confianza de que puedes desenvolverte tanto en la clínica con ellos como en cualquier otro lado, que eso siempre me lo dice mi madre. Lo más orgulloso que estoy es que pues, te he podido formar o has conseguido formarte para poder trabajar en donde quieras y como quieras. No hace falta que estés en la clínica, que te puedes desenvolver en cualquier parte del mundo como dentista. Entonces al final eso pues sí que es un valor muy, muy importante. ¿Y en tu caso, Andrés? Bueno, pues nosotros hemos pasado de estar mi padre a mi lado y darme así con el dedo, porque hacía algo que a él no le encajaba, aunque a veces lo estaba haciendo correctamente y era lo que yo quería hacer, pero como a él no le encajaba, hemos pasado del dedo a no pasar por ahí y estar a lo mejor en secretaría o en el despacho hablando con el personal. Y luego cuando yo le necesito y necesito que venga, pues no aparece. Sí, o sea, que nos corregimos mutuamente, que yo también he corregido a mi padre en ciertas cosas que a lo mejor decía, mira, esto cuidado que hay otras formas mejores de hacerlo, o ahora hay esta técnica que mejora lo que estaba haciendo hasta ahora. O sea, que es un toma y daca continuo que aprendemos ambos. Sí. Yo creo que nosotros conseguimos hacer técnicas mejores, pero las suyas son más eficientes, desde el punto de vista que lo que hacen generalmente funciona siempre o casi siempre. Es decir, han ido eliminando todas las cosas que añaden un porcentaje más de fracaso y se han quedado con las que funcionan de verdad. Yo sé que si él hace el tratamiento a su forma, el éxito es seguro. Lo que pasa es que obviamente hay técnicas que podemos implementar que el resultado va a ser mejor, pero ellos han ido puliendo hasta llegar a unos resultados que funcionan. Sí, obviamente a día de hoy no me dicen nada, o sea, total libertad ya no con la experiencia que tenemos, ya ni con el pie, de estas alturas no, si acaso luego una parte, oye, que esto a lo mejor hacerlo así, pero bueno, son debates que lo puedo tener a lo mejor contigo a nivel profesional, de decir, pues mira, yo hago esta cosa y yo lo hago así, pero que pueden ser ambas válidas. O sea, no es que sea para corregirte algo que estés haciendo mal, que también, oye, que todos podemos fallar y si te pueden corregir y mejorar, como si me corriges tú y me ves haciendo algo que puedo mejorar, pues obviamente bienvenido sea. Eso es una parte muy buena también de trabajar con ellos. Iba a preguntar ahora por las ventajas y las desventajas. No sé quién se quiere quedar con el marrón de decirme las desventajas. Aquí el invitado, dejamos el marrón. Ventajas y desventajas, y tú también me cuentas ventajas y desventajas. O cuenta desventajas y desventajas y yo te las complemento. Venga. Ventajas. La experiencia, lo que comentábamos, el poder aprender de sus errores, de sus éxitos, el poder tener el apoyo para cuando necesitas algo o alguna aclaración de algo que tú no sepas o algún consejo, ese bagaje que ellos tienen, tanto a nivel clínico como a nivel empresarial. La formación que nos pudieron dar gracias a eso. Y que podamos nosotros continuar con el negocio, con la clínica, que sin eso pues ni hubiera podido estudiar, ni irme fuera, ni todo lo que he estudiado y aprendido. Desventajas, los rifirrafes que hay continuos, pues ya los hay con una familia que no trabaja junto, imagínate trabajando juntos. Ese exceso de confianza, que para lo bueno también está bien y para lo malo es doblemente malo, pues bueno, discusiones, debates, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, pues ahora tú tal, pues ahora yo no vengo, pues ahora dejo la clínica. Madre mía. Sí, todas esas trifulcas o momentos de calentón que bueno, que saltan, obviamente. Pero es que es normal. Normal. ¿Tú suscribes lo dicho? Sí, pero voy a darle... ¿O quieres matizar? Voy a hacerlo más cordial, voy a darle la vuelta. Voy a empezar por los inconvenientes y voy a acabar con las ventajas. Entonces, inconvenientes. Yo creo que uno de los grandes inconvenientes es ser el hijo de. Cuando tienes un padre que de verdad tiene mucho nivel, pasa en todos los campos, pasas años siendo el hijo de... Sí, hasta que das tú el salto. Claro. Y el esfuerzo que tienes que hacer para sorpasar, ¿no? Para sobrepasar a tu padre es muy grande. Por ejemplo, en la universidad mismamente, solo tenías 2 resultados y los 2 eran malos. Uno era sacar muy buenas notas y sacas muy buenas notas porque eres el hijo de... ¿Qué puede incluir? O es porque, claro, como tu padre te ayuda, cosa que a mí mi padre no me ayuda nada, pero bueno. O eso es que está metiendo mano tu padre por detrás, hablando con algún profesor para sacar buenas notas, cosa que tampoco ocurrió. De hecho,
eso fue uno de los motivos por los que yo estudié la Rey Juan Carlos y no me cambié a la Complutense, que es donde estaba mi padre. Y el otro lado, que es que suspendas. Que entonces te dicen, joder, mira, encima de ser el hijo de, fíjate que suspende. Entonces, estás mal siempre. Siempre estás mal. La respuesta siempre es mala. Eso por un lado. Y luego, en cuanto a las ventajas, pues obviamente partimos de una base mucho más alta que el resto de personas que empiezan de cero. No solo desde el punto de vista empresarial, sino también desde el punto de vista técnico odontológico, ¿no? Siempre puedes consultar cuando ocurren cosas que no esperas y pues te pueden echar una mano, aunque normalmente, muchas veces tampoco te echan tanta mano, salvo que el problema sea extraordinariamente grande, que entonces sí aparecen. Y luego otra de las ventajas que tiene es que pues sales desde un punto de partida sobre todo con mucho foco. Entonces ellos te pueden conducir para que no pierdas el tiempo. En mi caso, ¿cómo se tradujo eso? Pues yo desde el momento en que salí de la carrera, yo ya estaba haciendo la tesis doctoral, yo ya tenía claro que iba a hacer un máster, es decir, no hubo parones, no hubo pruebas. Entonces eso a la larga es un factor muy importante. Sí, a nivel formativo te pueden, en base a su experiencia, dirigir, oye, pues hazte este curso, o mejor vete aquí, o vete a aprender esta técnica allí. Entonces, claro, ahí ya vas a peñón fijo. Y otra cosa, Simón, también muy importante, es la ganancia del tiempo. Te quitan presión sobre la parte del negocio y aguantan el negocio hasta que tú aparezcas. Eso es un privilegio. Y eso es un privilegio. Sí, la verdad que sí. Y al final eso, hay que pasar de ser el hijo de a que seas el padre o la madre de. Sí, bueno, es verdad. Hay que darle la vuelta a la tortilla por orden lógico de cambio de generación, que sería la sucesión lógica del negocio. Y siempre solemos ahora, Andrés, hacer las dos típicas preguntas. La anécdota, alguna anécdota que te haya pasado, ya sea con tu padre o en la clínica o estudiando, alguna anécdota que te haya marcado y se te haya quedado aquí, que puedas contar. Sí, voy a contar una anécdota, si no pues ya la cortarán. No pasa nada. No cortamos nada. Esta anécdota hay muy pocas personas que lo saben, pero creo que viene... Ahora se van a entrar muchas, ¿eh? Es verdad. ¿Estás seguro? Sí, la voy a contar. Entonces, pero es que viene muy en relación con el tema de la experiencia y lo que te explica que cuando tú empiezas a estudiar, empiezas a formarte, es como cuando te sacas el carnet de conducir. Los problemas no vienen cuando tú casi no sabes o estás empezando. ¿Por qué? Porque vas muy tranquilo, tomas muchas medidas, no te adelantas a la situación. El problema viene cuando ya coges cierta confianza y vas de chuleta y te crees el rey del mambo y entonces ahí viene alguien para ponerte en tu lugar. Entonces, ¿qué ocurrió? Bien, yo estaba ya en el máster de cirugía en el Hospital Madrid con el doctor Martínez González, al que mando un saludo. Es quizá uno de los clínicos e investigadores que más sabiduría tienen de los que yo me he cruzado en mi trayectoria profesional. Y entonces, bueno, pues nosotros ya estábamos quitando cordales, muelas del juicio en el Hospital Madrid, tal, no sé qué. Entonces, claro, al principio pues vas con mucho cuidado, luego ya empiezas a creer que ya sabes más, tal. Entonces, ¿cómo fue la situación? Bien, yo aún no quitaba muchos cordales complicados en la clínica por el tema de que no quieres... hacer pruebas en la clínica. No, para no hacer pruebas en la clínica. Pero vino un paciente con un cordal, pues que a priori era más o menos sencillo. Un cordal erosionado, raíces cónicas, fusionadas, con raíces cortas. O sea, no era un caso extraordinariamente complicado. Entonces, yo ya me veía con ganas, tal, y mi padre lo iba a quitar y le hice un gesto en plan, yo, me ocupo yo. Y él, ¿seguro? Y él, sí, esto es fácil. Y dice, vale, total, me preparo toda la historia, la parafernalia. Claro, mi padre sacaba un espejo y un forceps y ya está. Nosotros no. Nosotros liamos la mesa quirúrgica, lavados, dedo a dedo, no sé qué. Bueno, pues lo que aprendíamos en el hospital. Total, que después de montar todo ese numerito, llegamos, entró, tal, anestesia al paciente... Y bueno, miro, cojo un separador, mire, y bueno, esto es sencillo. Total, que empiezo a luxarlo, me dice, ¿te ocupas tú tal? Voy a ir a ver un paciente. Se va, empiezo a luxar el diente y digo, joder, esto está duro, ¿eh? Y yo
luxando, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Mi padre se asomaba de vez en cuando y decía, con la gota aquí cayendo. ¿Qué estás haciendo? Y yo pensando, madre mía, que yo me venía aquí a lucirme y estoy aquí haciendo el ridículo. Y yo, claro, y ya cada vez hacía más fuerza. Y mira a mi padre, a los 10 minutos entra y hace, en plan, ¿qué estás haciendo? Por detrás así del padre, ¿qué haces? Y digo, pues nada, luxando, y ahí luxando. Coge un espejo y me da un espejo. Y digo, ¿qué haces? Y yo, que no, en plan, la discusión de siempre, que no, que yo, déjame en paz, tal. Dice, a los 2 minutos, vuelve y hace, coges el espejo. Cojo el espejo, meto el espejo, había un diente por detrás. Era un 7. No era ese. Estuve 10 minutos luxando el diente que no era. El diente de mesial. Por suerte, claro, al tener tantos dientes detrás y dientes más o menos que eran más o menos fuertes, pues no pasó nada. No se luxó nada, no pasó nada. Luego ya quité el 8 y fantástico. Pero si no hubiera entrado mi padre, a lo mejor estaba 1 hora. No creo que hubiese podido sacar los 2 a la vez porque era mucha la resistencia. Sí. Pues había estado 1 hora ahí haciendo el ridículo. Madre mía, de verdad. Voy a contar yo otra también relacionada con mi padre. Yo de los primeros implantes que puse fue mi padre. Implantes dentales. Jolín. Sí. ¿Y qué tal? Bien, de hecho fue prueba de juego para él y para mí. Es decir, él atreverse a que yo se los pusiera y yo atreverme a ponérselos a él. Claro, porque... Ya sabes lo del síndrome del recomendado, que al final si te recomiendan a alguien, todo lo que puede pasar mal va a pasar. Va a pasar, es verdad. Y le coloqué los implantes y ahí siguen perfectamente. Y que sigan así. Sí. Pero ya estabas haciendo cirugía. Sí, había hecho la formación en Estados Unidos, pero en cuanto llegué aquí a Coruña, empecé a poner implantes. Los primeros que puse fue... Buena forma de estrenarse. Jolín, sí, me dijo, venga, voy yo. Bueno, tira. Tira que vamos. Muy bien. Sí. Y ya para terminar, Andrés, ¿qué dirías que es lo que más te pone de tu profesión? ¿Lo que más me pone de mi profesión? Sí. Yo creo que lo que más me pone de mi profesión es recibir un caso destrozado y hacerlo todo de nuevo. Odio la odontología de un diente. La odio. La prohibiría. Cuando entra un paciente y se pone en mis manos, quiero acabar el caso perfecto. Y quiero ir de la A a la Z. Y el hecho de que me obliguen a hacer odontología de un diente me despone. Me quita la libido completamente. Pues chicos, yo me lo he pasado muy bien, porque es que, además es que estos temillas así de salseillo... Cuando te quieres venir por las clínicas a verlo en directo, estás pues invitada. Yo encantada. Yo encantadísima para ver cómo se cuece ahí. Nos peleamos. Claro. Estás invitada. Además seguramente veas show, porque hay show todos los días. Pues maravilloso, entonces. Eso no para, ¿sabes? Pues maravilloso, yo me apunto. No, que luego no es para tanto. Bueno. Qué buen ambiente. Sí. Pues Andrés, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a vosotros. Esperemos que te lo hayas pasado por lo menos un poquito bien, que te hayas divertido un rato. Muy divertido. Yo creo que debería haber una segunda parte en la que traigamos a los padres. Pues yo optaría la también. En mente, o solo ellos o con nosotros. La tenemos en mente. Pues con ahí pico a pico estaría bien. Habiendo visto la nuestra primero. Claro. Sí, es verdad, para que luego ya ellos puedan despotricar a gusto. Sí. Claro, como debería ser. Pues chicos, muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Así que muchas gracias. Y muchas gracias a vosotros. Un saludo a nuestros padres.